Roma alcanzó la cumbre de su dominio en los siglos I y II después de Cristo. Entonces tuvo control tanto de la península itálica como de territorios en Iberia, la costa norte de África, la costa sirio-palestina, los Balcanes, Asia Menor e incluso regiones tan lejanas como la isla de Britania en el norte y Mesopotamia en el este. Sin embargo, sostener un imperio tan vasto presentó grandes dificultades. A partir del siglo III, el poder romano comenzó a declinar. Ahora observaremos las causas de su caída. Conflictos de interés y guerras civiles. La expansión territorial obstaculizó la comunicación efectiva entre las distintas provincias imperiales. Roma se enfrentó así a amenazas internas y externas. Por un lado, líderes militares provinciales pretendieron imponer su voluntad e incluso nombrarse a sí mismos como emperadores. Por otro, defender las fronteras y agrupar las fuerzas legionarias donde era necesario se hizo difícil. Era muy costoso mantener la integridad territorial. La división política y administrativa. La búsqueda de una mejor administración política y la necesidad de defender ciudades romanas causó la mudanza de la capital imperial. En el año 395 después de Cristo, el imperio fue dividido por Teodosio. La capital del Imperio Romano Occidental se había situado en Milán hasta el año 402 después de Cristo y luego pasó a Rávena. La capital de la sección oriental fue Nicomedia hasta el 330 después de Cristo, año en el que Constantino fundó Constantinopla sobre las bases de la antigua Bizancio. Aunque las dos partes se reconocían dentro de una misma tradición, sus proyectos se distanciaron y dejaron de combatir juntas las amenazas comunes. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se enriqueció. El Occidente, por otra parte, se tornó más vulnerable. La capital oriental fue favorecida con el tiempo. Esta se hizo más importante en los circuitos comerciales. Su poder se acrecentó y fue mejor protegida que las ciudades en la parte occidental del imperio. Gasto militar y problemas económicos. El imperio dejó de expandirse en el siglo II. Los impuestos que Roma percibía en forma de alimentos u otras riquezas desde las regiones comenzaron a disminuir y, poco a poco, se inició el declive económico. Esto, sumado a las guerras constantes, vació las arcas imperiales. Los ricos que procuraron evadir impuestos se marcharon al campo. También al campo se fueron los pobres que no conseguían suficiente comida en las ciudades. Estos colonos establecieron fincas independientes del control central. En estas, un señor daba parte de su tierra a los siervos a cambio de tributos. Así comenzó el proceso de feudalización. La invasión de los hunos. A comienzos del siglo V, el rey Atila, al mando de los hunos, atacó y sometió a diversos pueblos del este de Europa. La invasión de los hunos empujó a esos pueblos hacia el oeste, a las propias fronteras del Imperio Romano. Entre los pueblos desplazados estaban los visigodos, ostrogodos y alanos. Los pueblos germánicos pidieron refugio al interior del Imperio Romano, al sur del Danubio. Al principio fueron despreciados, pero eventualmente se estableció la convivencia entre estos pueblos llamados bárbaros y los pobladores romanos. Los bárbaros pronto engrosarían las filas del ejército romano. 5. Las invasiones bárbaras. La protección de fronteras ante el ataque de pueblos bárbaros se mantuvo durante décadas. En el siglo V, no obstante, la convivencia era cercana, ya que diversos pueblos bárbaros vivían al interior del imperio. Visigodos y ostrogodos solicitaban tierras para asentarse con derechos en las provincias de Roma. Esto causaba conflictos. La decadencia de Roma permitió que pueblos como los sajones, vándalos, alanos y germano-godos ocuparan cada vez más territorios en Britania, el norte de África, Hispania e incluso llegaran al norte de Italia. La presión demográfica era evidente. La fragilidad romana aumentó con la impotencia para detener a los bárbaros sin cumplir sus solicitudes. A mediados del siglo V, los vándalos conquistaron el norte de África. Pronto Roma se vería saqueada en varias oportunidades hasta su caída en el 476 después de Cristo a manos de Odoacro. Desde entonces Italia sería gobernada consecuentemente por érulos, ostrogodos y lombardos hasta su fragmentación en pequeños reinos en la Alta Edad Media. Karl Brayu-Job, 1799 a 1852, el saqueo de Roma en 455. La escena de la pintura recrea el saqueo de Roma dirigido por Genserico, rey de los vándalos y alanos. Consecuencias de la caída de Roma. Los historiadores sitúan el fin de la antigüedad cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegra.
Los cambios políticos, económicos y sociales son tan relevantes que abren la puerta a un mundo distinto, el de la Edad Media. Observemos las consecuencias de esta transición en la historia. 1. La aparición y dominio de nuevos reinos cristianos. Las distintas tribus germánicas pasaron a gobernar los territorios occidentales de Europa. La mayoría de estos pueblos ya estaban cristianizados, por lo que el rol de la Iglesia católica continuó siendo importante para otorgar legitimidad a los reyes y señores feudales en sus posesiones. Occidente se dividió en distintos reinos. En Oriente, Constantinopla continuó siendo la capital del Imperio bizantino. Imagen cortesía de Bukia. 2. La ruralización de la vida y la disminución del comercio. Las rutas comerciales de la época imperial decayeron en la Europa occidental. Los caminos y buena parte de la infraestructura se fue estropeando y desapareciendo. Los señoríos procuraron autoabastecerse de los productos que necesitaban, con lo que la vida dependió más del entorno inmediato para la subsistencia. La calidad de los productos manufacturados perdió calidad. Por ejemplo, la cerámica de la Edad Media no se comparaba con la que en la antigüedad llegaba desde Oriente. La mayor parte de las personas se dedicaron a la agricultura. Muchos se transformaron así en siervos de la gleba, esto es, en campesinos que trabajaban la tierra de un noble, al que le pagaban tributos. 3. El nacimiento de las lenguas romances. El latín solo permaneció como la lengua de culto en la Iglesia. Luego de la disolución del imperio en Occidente, la lengua latina tomó formas particulares en las distintas regiones de Europa. En la Edad Media el latín vulgar dio paso a lenguas como el italiano, castellano, catalán, portugués, francés y el provenzal. En el Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino, la lengua franca fue el griego. 4. La persistencia del Imperio Romano de Oriente. La caída de Roma no significó la pérdida total de la tradición política romana. En Oriente, Constantinopla brilló por siglos durante la Edad Media. Esta se convirtió en el centro de la civilización, sus rutas comerciales perduraron y la ciudad prosperó. Pasarían casi 1000 años hasta que los turcos otomanos finalmente la conquistaran en el año 1453. Además, a falta de la ley e instituciones imperiales, la Iglesia vio crecer su influencia. Las personas buscaron en esta guía y estabilidad. Los obispos se convirtieron en consejeros de la nobleza feudal, e incluso en regentes de ciertos poblados y tierras.